eres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos y hermanas, qué alegría poder proclamar que Jesús es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y por eso a Él todo honor, toda gloria, toda alabanza, porque la sabiduría, la riqueza le pertenece a Él. Me ha llegado el amor hasta el fondo del alma. Se llenó de ilusión mi vida atormentada. Qué bonito es sentir tanto amor en el pecho. Y quisiera gritar, lo mucho que te quiero. Me ha llegado el amor, y es del amor bonito. Necesito de ti, cuánto te necesito. Nunca más volveré a sufrir sin tus besos. Si tú me amas a mí como yo te amo a ti, nuestro amor será eterno, con tu amor y mi amor. Subiremos al cielo, le diremos a Dios que mucho nos queremos. Nunca más volveré a sufrir sin tus besos. Si tú me amas a mí como yo te amo a ti, nuestro amor será eterno. Gloria a Dios, gloria al Señor. Nuestro amor será eterno. Ese es el amor de Dios. De la primera carta del apóstol San Pedro, vamos a decir: gracias, Señor, por lo que nos has dado a través de nuestro primer Santo Padre, nuestro primer Papa. Ustedes, mis hermanas y hermanos, han sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres, no con algo caduco, oro o plata, sino con una sangre preciosa, como de cordero sin tacha y sin mancha, Cristo. Palabra de Dios. Hemos sido rescatados por un cordero sin mancha y sin tacha. Hemos sido rescatados no con oro, no con plata. San Pedro, que nos escribe esta palabra tan hermosa de nuestro rescate, por la sangre de Cristo. Él tiene la experiencia aquella tarde cuando iba subiendo al templo a orar con San Juan. Y aquel paralítico a la puerta del templo les decía: una caridad por el amor de Dios. ¿Y qué le dice San Pedro? Oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Y qué hizo aquel hombre? Se levantó y andó. Oro y plata no tengo,
mas lo que tengo te doy. En nombre de Jesucristo, levántate, párate y anda. Oro y plata no tengo, mas lo que tengo te doy. En nombre de Jesucristo, levántate, párate y anda. Y entro andando, brincando, alabando a Dios. Andando, brincando, alabando a Dios. En nombre de Jesucristo, levántate, párate y anda. En nombre de Jesucristo, mi hermana, mi hermano, no te quedes aplatanado en un sitio esperando que te sirvan. El Señor nos unge para servir como el Cordero de Dios. Pero ¿quién es ese Cordero de Dios que merece toda alabanza, todo honor, toda gloria, toda adoración? Ese Cordero de Dios, nos dice San Juan en su evangelio, que un día él estaba con su maestro. Su maestro era Juan Bautista. Y estando con su maestro, él escuchaba como muchos le preguntaban, ¿eres tú el Mesías? Y él decía, no. ¿Eres tú el enviado? No. Detrás de mí viene alguien que es más grande que yo. Y yo no merezco ni siquiera inclinarme para desatar su sandalia. Se llenaban de esa esperanza que el pueblo de Dios tenía ya plantada en su corazón, porque por los profetas Dios Padre los fue llevando con la esperanza de salvación. Ellos anhelaban encontrar con el Mesías, el ungido de Dios, aquel que hiciera clara delante del pueblo de Dios la promesa hecha realidad. Y un día Jesús viene al Jordán. Y nos dice San Juan, que estuvo allí presente, ¿cuál fue su experiencia al escuchar a su maestro Juan Bautista? Al día siguiente, Juan Bautista ve a Jesús venir hacia él y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es por quien yo dije, viene un hombre detrás de mí que se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Él es del que ustedes han oído. Él es el Emanuel. Él es aquel prometido a través del profeta Isaías. Él es el que nacería de una mujer virgen. Nacido bajo la ley, como después lo dirá San Pedro, para rescatar a los que estábamos sometidos a una ley, que no era la ley del amor de Dios. Continúa el Evangelio diciéndonos otra vez, unos versículos más adelante. Al día siguiente se encontraba de nuevo allí Juan con 2 de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dice, he ahí el Cordero de Dios. Los 2 discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se vuelve y al ver que le seguían les dice, ¿qué queréis? Ellos le respondieron, Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde vives? Les respondió, venid y lo veréis. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora 10ª, palabra de Dios. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Y aquellos 2 discípulos que amaban a Juan Bautista, que sabían que era la voz que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor. Él va a venir y quiere encontrarlos preparados. Enderecen el camino del Señor. Eso, a lo mexicano, quiere decir no sean chuecos. ¿Se entiende mejor, verdad? Si dice Juan, enderecen el camino del Señor, dice, pues sí, qué bueno que vengan los trabajadores a enderezarlo, pero cuando dice no sea chueca, no seas chueco, ahí sí entendemos. Y eso es lo que el Señor nos quiere decir a través de San Juan. San Juan nos dice, no sean chuecos, dejen los caminos torcidos para que se puedan encontrar con ese Cordero de Dios. Y ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo siguieron. Y yo me imagino a Andrés y a Juan siguiendo a Jesús
y diciéndose uno a otro, tú pregúntale, no, tú pregúntale, a mí me da vergüenza, no, mejor tú, a mí me da pena, tú eres más aventado. Y en eso Jesús oye la discusión y voltea y dice, ¿qué buscan? Y ellos le expresan su deseo, su anhelo. Maestro, ¿dónde vives? Y Jesús les dice, vengan y lo verán. Cuando Juan escribe su evangelio, era un hombre ya anciano. Y aquel viejecito, enamorado de Cristo, enamorado del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice, eran como las 4 de la tarde, eran la hora 10. Como las 4 de la tarde cuando fuimos, nos encontramos con Él y nos quedamos con Él. Porque ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, al encontrarnos con Él trae consecuencias. Y la consecuencia es que nuestra vida cambia. Si nosotros queremos, porque el Señor es muy respetuoso, el Señor nunca se impone. El Señor siempre nos dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Y si tú me abres, entraré y me quedaré contigo. Hoy el Señor está a la puerta. Es el Cordero de Dios. Es aquel que merece nuestra adoración, nuestra alabanza. Porque es el que quita nuestro pecado. Es el que nos trae la esperanza. Es aquel que cuando la Virgen María escucha a Gabriel decirle, María, el Padre Celestial me ha mandado para preguntarte una cosa. ¿Quieres tú ser la madre de su hijo? Y ella dice, ¿y cómo va a ser esto si yo permanezco virgen? No tengas miedo, María. El Espíritu del Señor vendrá sobre ti. El Espíritu del Señor vendrá sobre ti. Te cubrirá con su sombra y lo que tú concebirás será llamado Hijo de Dios. ¿Aceptas eso? Y María, que no entiende toda la profundidad del misterio de la encarnación del Hijo de Dios en ella, de aquel Mesías que vendría un día, el Emmanuel, el Dios con nosotros, a través de una mujer virgen, dice, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. El ángel le dice, Él será grande, tu hijo será grande. Cuando una mujer judía quedaba embarazada de alguien que no era su esposo, ¿a qué se exponía? A que la apedrearan. Gabriel le había dicho, le pondrás por nombre. A lo mejor la Virgen dijo, pues le voy a poner Junior para que sepan que es hijo de José. Y el ángel del Señor le dice, no, su nombre será Jesús. Jesús. La profecía de Isaías es el Emmanuel, porque es Dios con nosotros. Pero el ángel Gabriel le dice, su nombre será Jesús, porque Él salvará a su pueblo del pecado. La Virgen María sabía que para que el pueblo fuera liberado del pecado se necesitaba ofrecer una víctima. ¿Cómo sería esa víctima? ¿Moriría su hijo en su vientre cuando la apedrearan y allí ella se ofrecería también en sacrificio para librarnos de nuestro pecado junto con su hijo? El Redentor, el Salvador, el santificador del pueblo de Dios. Sería ese momento cuando su hijo se ofreciera como víctima por los pecados. Ella no lo sabía. Ella medita, sopesa lo que viene para su vida y aún así dice, aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Si Él quiere que yo sea la tumba de mi hijo para que Él sea ofrecido en ese sacrificio que librará al mundo de su pecado, yo me ofrezco también. Muchas veces no pensamos en esto. La madre del Cordero ofreciéndose junto con el Cordero, aceptando la voluntad de Dios. Cuando ella dice, hágase en mí según tu palabra, ella no sabe que vendrá. Lo que sí sabe es que ella quiere cumplir lo que su Padre del cielo le pida, porque sabe que será fortalecida por Él. Ella conoce aquel salmo que, hablando del buen pastor, dice, aunque pases por cañadas oscuras, no tengas miedo. ¿Por qué? Yo estoy contigo. Aunque pases por cañadas oscuras, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Ahora escucha, tu hijo será grande. Grande es el Señor, aleluya.
ha hecho maravillas en el mundo hoy. Me dio nueva vida, aleluya, construyendo el reino de Él estoy. Grande es el Señor, aleluya, hace maravillas en el mundo hoy. Me dio nueva vida, aleluya, construyendo el reino de Él estoy. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros, las ovejas del Cordero, construyamos su reino. Ese Cordero que necesita un pueblo para extender su reinado. Quiere en cada una de ustedes, en cada uno de nosotros, manos que sigan trabajando por la construcción del reino, pies que sigan buscando la oveja perdida. A veces en nuestras familias decimos, fulanito de tal es la oveja negra, perenganita de tal es la oveja negra. Y el Señor dice, pues yo te envío para que tú me traigas esa oveja. Yo te envío para que tú toques esa oveja y la vuelvas al redil. Yo te envío ungida, ungido con el poder de mi Espíritu Santo. El mismo que ungió a María para que pudiera decir, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, yo te envío. Para que guardando en tu corazón el anhelo de misericordia que Dios quiere poner en tu vida, tú seas instrumento de paz, instrumento de esperanza. Tu hijo será grande. Y María dice, aquí estoy, yo quiero cumplir la voluntad de mi Dios. ¿Qué más le dice Gabriel acerca de ese Cordero? Le dice, será llamado Hijo del Altísimo. Será llamado Hijo del Altísimo. ¿Aceptas que tu hijo sea llamado Hijo del Altísimo? Él lo es. No alcanzas a entender este misterio, pero Él lo es. Y nosotros en nuestra fe muchas veces hemos cantado este misterio y le decimos al Señor cuando lo contemplamos en la Eucaristía, ¿se acuerdan? Será llamado Hijo del Altísimo. ¿Qué le cantamos a Jesús? Altísimo Señor, que supisteis juntar a un tiempo en el altar, ser cordero y pastor, quisiera con fervor amar y recibir a quien por mí quiso morir. Gloria a Dios. Quisiste juntar a un tiempo en el altar ser cordero y pastor. El buen pastor está ahí, en esa hostia consagrada. Ahí está Él que es cordero y pastor. Como cordero es imagen de ese amor de Dios que desde el Antiguo Testamento nos ha regalado el Cordero de Pascua. El Cordero que borró los pecados ante el ángel que venía en Egipto a manifestar la obra del Señor para que Egipto dejara salir a su pueblo. Y pedía al Señor que se rociara con la sangre del Cordero las puertas. Y el ángel pasaría, la Pascua pasaría sobre esa casa. Signo de un Cordero que vendría después. Cordero y pastor. Ese Cordero que es capaz de decirle al Padre Celestial, como nos dice la carta a los Hebreos, Padre, sacrificios y oblaciones ya no quisiste, como en el Antiguo Testamento. Padre, me has dado un cuerpo, y por eso yo te digo, aquí estoy, para hacer tu voluntad. Y en aquel momento en que el Hijo de Dios viene al vientre de María, María, que es discípula perfecta del Hijo, es capaz de proclamar a su modo de ser maternal, femenino, aquí está la esclava del Señor. El Hijo dice, aquí estoy, Padre, me has dado un cuerpo y por eso te digo, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y la Virgen María dice, hágase en mí según tu palabra. Es la imagen perfecta, la discípula perfecta del amor de Dios, del amor de Cristo para nosotros. Lo que San Juan nos dice del Señor
en su capítulo 3, versículo 16. Todos lo conocemos. Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único. ¿Para qué? Que si creemos en Él tengamos vida eterna. Lo mismo lo podemos decir de la Madre del Cordero. Tanto amó María a la humanidad que le dio a su Hijo único, para que si creemos en Él tengamos vida eterna. No solo le dice, será grande, será llamado Hijo del Altísimo, le dice, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. A ese corderito, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Si Dios les hubiera permitido a ustedes escoger a sus papás, a sus mamás, a sus abuelitos, a sus abuelitas, ¿qué hubieran escogido? ¿Santos o pecadores? ¿Asesinos o respetuosos de la vida? ¿Adúlteros o fieles en su matrimonio? Basta ir a la genealogía del Cordero de Dios y nos vamos a encontrar, pues, en este versículo, Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Quién era David? El rey, ungido por el Espíritu Santo desde pequeñito, ungido con el poder de Dios para liberar al pueblo de Israel. Pelea contra Goliat y cuando Goliat se ríe de él porque viene con una onda que fue buena onda para David y 5 piedras, 5 piedritas. ¿Qué le dice Goliat? Pues ¿qué crees, que soy un perro para que vengas contra mí con palos y piedras? Y el rey David, ungido por el Espíritu Santo, aquel que iba a ser uno de los abuelos de Cristo, le dice, tú vienes contra mí confiado en tus armas, en tu espada, en tu lanza, en tu escudo. Yo voy contra ti confiado en el poder de Dios. Yo voy contra ti confiado en el poder de Dios. Y aquellas 5 piedritas, no se necesitaron las 5, se necesitó una. ¿Por qué? Porque voy contra ti confiado en el poder de Dios. Ese Cordero de Dios es el león de la tribu de Judá. Ese Cordero de Dios es el Todopoderoso. Ese Cordero de Dios es el Hijo del Padre, quien ha recibido de Él, en primer lugar, como a su Hijo amado, el honor, el poder, la gloria. Es Dios de Dios, es luz de luz, es Dios verdadero de Dios verdadero, es engendrado, no creado, de la misma por quien todo fue hecho. Todo lo hizo por Él y para Él. El Padre amó tanto a ese Cordero de Dios que todo lo creó para Él y por Él. Él es la palabra creadora de Dios. Y nosotros somos el regalo más hermoso que ha recibido Jesús de su Padre. Padre, ellos eran tuyos, pero tú me los has dado y por eso no se va a perder nadie de los que tú me has dado. ¿Qué promesa tenemos del Cordero que ha ofrecido su sangre para limpiarnos, para liberarnos, para darnos una nueva esperanza, una nueva vida? Una nueva vida. Eso es lo que Jesús nos ofrece, vida por vida. Él nos ha entregado su vida, pero nos pide la nuestra. No tenemos 4 vidas, pero tenemos una y hay que dársela al Señor. Vamos a cantarle al Señor. ¿En qué tono estás? Re. Muy bien. Vida, dígale a Jesús, si tuviera 4 vidas serían para ti. Vida, si te llevas mi vida. Vida, si te llevas mi vida, contento moriría por ti.
alma. Alma, si te llevas mi alma, contento moriría por ti. Ser, si te llevas mi ser. Ser, si te llevas mi ser, contento moriría por ti. Corazón, corazón, si en tu corazón te llevas mi alma, mi vida y mi ser. Si tuviera 4 vidas serían para ti. Gloria a Dios. Vida por vida, alma por alma, corazón por corazón, ser por ser. El Señor nos entrega todo lo que Él es, su ser, su alma, su vida. ¿Para qué? Para hacer camino que nos conduzca al Padre. Para hacer camino que nos lleve de regreso a la casa del Padre. Es el Cordero que es pastor también, que nos quiere tomar desde ahí, desde donde estamos. ¿Cómo estás en esta tarde? ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu ser? ¿Cuáles son tus angustias? ¿Cuáles son tus oscuridades? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Te sientes perdido, perdida? Aquí está el Cordero de Dios, que es pastor también, el que merece nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra gloria, nuestro honor. ¿Por qué? Porque Él nos dice: te amo, haz entregar mi vida. San Juan nos dice, cuando Él entregó su vida, Él nos lo dice en el Evangelio, sus palabras son: nadie me quita la vida, la doy porque quiero. La doy porque te amo y porque quiero recuperarte para mi Padre. Eres mi regalo que mi Padre me ha hecho y no quiero que tú te pierdas. El Cordero de Dios, que es hijo de David. Ustedes decían que si ustedes hubieran escogido a sus abuelitos y a sus papás, hubieran escogido puros santos. Jesús, el día de hoy, este día 26 de julio, ¿qué celebramos en la iglesia? ¿Qué son? Los abuelitos de Jesús. Los abuelitos de Jesús. San Joaquín y Santa Ana. Los padres de la Virgen María. Pero entre los abuelitos anteriores a Joaquín y Ana y a los padres de Joaquín y Ana, encontramos a David. Y David fue un hombre que, ungido por el Espíritu Santo, lleno de poder, un día le falla a nuestro Señor con un adulterio. Y no contento con eso, el rey David, o más bien preocupado por eso, lleno de angustia, programa la muerte del esposo de Betsabé. Y en cuanto esto sucede, viene el profeta y le dice: fíjese, su majestad, lo que acaba de pasar aquí en su reino. Un hombre muy rico, con muchos rebaños de ovejas, de todos los animales, tenía un vecino. Ese vecino, un día se le ocurrió comprar una borreguita. Y esa borreguita creció siendo la mascota de la casa, la trataban como la hija, se sentaba a comer con los niños, la querían muchísimo. Y este hombre rico recibió una visita, pero no quiso matar a ninguno de los animales de sus rebaños. Y fue por la borreguita de la vecina y la mató. La hizo barbacoa. Y el rey se puso furioso. Ese hombre merece la muerte, ese hombre tiene que pagar 4 veces más lo que quitó a esa familia. Y el profeta Natán, que es instrumento de la verdad de Dios, porque Dios no se queda callado cuando sus hijos necesitan corrección, le dice: majestad, ese hombre es usted. Ese hombre es usted. Porque a usted Dios lo ha bendecido con esposas, con hijos, con su reino, con sus riquezas, pero usted le ha fallado al Señor. Y el rey David, al escuchar esas palabras,
Pide perdón. Señor, pecador me concibió mi madre. No tomes en cuenta mi pecado. Señor, ten misericordia de mí. No retires de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Y el Señor escuchó su oración o no. ¿Qué le dijo? No, te prometí esto, pero me fallaste, entonces olvídate, aquí borrón y cuenta nueva. Dios es fiel. Dios es fiel. Tan fiel que conociendo a David, sabiendo lo que él hizo, escuchando su oración, un día se le ocurre decir al Señor de David: he encontrado a David un hombre según mi corazón. He encontrado a David un hombre según mi corazón. Yo digo: Señor, qué bueno que tienes malos gustos, porque si no, no estuviera yo aquí. Si David es un hombre según tu corazón, qué bueno, porque aquí estamos tus hijas e hijos, que necesitamos de la sangre de aquel descendiente de David, el que ocuparía el trono de David su padre, y sería aquel que nos manifestara el amor misericordioso que es tu amor. Porque Jesús nos dice: yo todo lo que hago lo he visto hacer a mi Padre. A la Virgen María le decimos un nombre que a mí me encanta, ese nombre: refugio de pecadores. ¿De dónde le aprendió la Virgen María, o de quién aprendió a ser refugio de pecadores? Era discípula perfecta de Jesús. De Jesús aprende, ella es discípula perfecta de Jesús. Pero Jesús nos dice: todo lo que yo he visto hacer a mi Padre, yo lo hago con ustedes. El Padre es el refugio eterno, infinito de pecadores. Y ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo quiere que nosotros volvamos a Él. Hace unos momentos les invitaban a acudir al sacramento de la reconciliación. ¿Por qué? Porque allí está la sangre del Cordero que quita los pecados del mundo. Porque allí se reencuentra la paz, ahí se reencuentra la alegría. Devuélveme la alegría de tu salvación, no retires de mí tu Santo Espíritu. Ese Cordero de Dios, cuando yo fui invitado por Marilyn en 1986 a predicar a sus sacerdotes por primera vez, el Cordero de Dios estuvo presente, sosteniéndome las piernas que me temblaban como si fueran de hilacho, ¿verdad? Tenía 4 años de ordenado y ahí había cerca de 40 sacerdotes de 25, 30 o más años de ordenados. Y pude proclamar lo que en mi corazón llevaba de fe. Pero cuando regresé a Fresno, allá era la diócesis en donde estaba, yo regresé feliz de haber predicado ya a sacerdotes. Imagínense, a mis 4 años de ordenado, predicar a sacerdotes. No, pues el Padre Eugenio es bien santo. Ya que lo haya invitado Marilyn ahí en Carisma y Misiones a predicarles a los padres, quiere decir que hasta Marilyn sabe que el Padre Eugenio es bien santo. Y llegué a mi parroquia y pasaron los días y yo feliz de haberles predicado a los sacerdotes. Y luego llegó el día en que me fui a confesar y llegué, así como dice el Santo Padre que no quiere ver a los católicos con cara de vinagre, pues yo llegué con cara de vinagre a confesarme. Y en cuanto entré a ver al padre que era mi confesor, me dice: Eugenio, ¿qué te pasa? Le dije: Padre, pues que Eugenio sigue siendo Eugenio. Y él me vio con una mirada llena de compasión, una mirada como solo Dios puede permitir a un sacerdote mirar. Y me dijo: Eugenio sigue siendo Eugenio y Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios y Dios es el mismo, Jesús es el mismo, ayer, hoy y siempre, refugio de pecadores. Tú puedes seguir siendo tú y tu Padre Celestial sigue siendo el mismo, el que está abierto a recibirnos siempre que querramos volver a la casa del Padre. Su Santidad, San Juan Pablo II, nos decía que necesitamos vivir un constante estado de conversión. Constante estado de conversión quiere decir que nuestra conversión se terminará cuando lleguemos al cielo. Mientras tanto, como dice aquel otro salmo mexicano, cayendo y levantando fue mi vida. Y fue cada caída dolorosa, pero me levantaba con una nueva herida para seguir la senda tormentosa. Pero ahí está Jesús, en esa senda, ahí está Jesús. Y Él nos pide que nos levantemos.
Cada día que nos levantemos. Su Santidad Benedicto XVI nos decía que nuestra conversión hacia ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo tiene que ser auténtica y renovada. Auténtica porque necesitamos estar en comunión con ese Dios que nos ama. Renovada porque somos débiles y porque tenemos que seguir adelante levantándonos las veces que sea necesario. Ese Cordero de Dios que es el león de la tribu de Judá tuvo que enseñar a nuestro primer sumo pontífice, a Pedro, lo que iba a hacer, el que le encomendara a él el ministerio de la reconciliación. Y cuando les dice, vamos a Jerusalén, ahí voy a sufrir, me van a rechazar, me van a condenar a muerte, me van a hacer sufrir mucho. ¿Qué le dice Pedro? Señor, que no te pase a ti eso, Dios te libre. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Si tú no quieres que me abrace a la cruz que mi Padre me quiere regalar para la salvación de la humanidad, apártate de mí, Satanás. Me quieres tentar con miedos, con cobardías, apártate de mí. Pedro aprende. Cuando se llega el momento de dar testimonio de Cristo, él no tiene la fuerza. Ante una muchachita que ayudaba en la casa del sumo sacerdote, Pedro dice, yo no lo conozco, no sé de qué me estás hablando. Y a la tercera vez nos dice la palabra de Dios que comenzó a echar maldiciones. Y en ese momento, ¿qué sucedió? Cantó el gallo. Y él se da cuenta lo que Jesús le había dicho. Pedro, tú dices que no me vas a abandonar. Más pronto cantará el gallo, ¿verdad? Pero todavía más pronto tú me habrás negado 3 veces. Y comienza a llorar Pedro cuando ve la mirada de Cristo. Que no le reclama, que le dice, Pedro te amo, Pedro te amo. Pedro aprende. Por eso él nos dice en su primera carta, deja todas tus preocupaciones a Dios, porque Él se preocupa de ti. Todas tus preocupaciones. Yo no creo que la preocupación más grande de Pedro en su vida haya sido que la suegra tenía fiebre. ¿Ustedes creen? Yo pienso que esta fue su preocupación mayor en su vida. Haber negado al amigo, haber negado a su Señor, haber negado a aquel hombre que le cambió la existencia. Pero él, cuando se encuentra de nuevo con la misericordia de Dios, con la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo, él es capaz de decirnos, deja todas tus preocupaciones a Dios porque Él se preocupa de ti. Es capaz de decirnos con las palabras de Santa Teresita del Niño Jesús, si yo fuera la peor pecadora del mundo y yo hubiera cometido todos los pecados que se han cometido en la humanidad, ni aún así dejaría de desconfiar, o más bien, ni aún así dejaría de confiar en el amor misericordioso de Dios. Porque mis pecados y los pecados de todo el mundo serían una gota de agua que cae en un brasero encendido. ¿Qué es una gota de agua en un brasero encendido? ¿Qué le pasa a esa gota de agua? Se acaba, se va. Dice, esos son los pecados de la humanidad cuando los dejamos con confianza en el corazón de Dios que nos ama. Ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo nos dice que reinará en la casa de David por los siglos. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. Yo canto, yo canto, yo canto como David. Yo canto, yo canto, yo canto como David. ¿Y por qué David cantaba? Porque había sido perdonado de su pecado. David cantaba porque había sido recipiente del amor misericordioso de Dios que no le quitó su vocación como rey, como servidor de su comunidad. Ungido por el Espíritu Santo, el Señor no le quita ese espíritu de amor. ¿Lo prueba? Sí, tiene que ser. Pero lo santifica en la fidelidad. Le da la gracia de ser aquel rey para el pueblo de Dios, para que a través de su testimonio también el pueblo confiara en ese amor de Dios que todo lo perdona. Y cuando la palabra de Dios nos dice que el amor todo lo perdona, ¿qué quiere decir? ¿Que el 90%? ¿99.9%? Si no es estación de radio, ¿verdad? Es el 100%.
Dios todo lo perdona. Mi hermana, mi hermano, el Cordero de Dios todo lo perdona. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo quiere derramar sobre ti ese espíritu de santidad, ese espíritu de salvación, de sanación. Su reino no tendrá fin. Su reino no tendrá fin. El reino de Dios no tendrá fin. La iglesia perseguida, ya Jesús lo había dicho. Si nosotros encendemos el radio, encendemos la televisión y vemos las noticias, ¿cuántos hermanos y hermanas nuestros están sufriendo por su fe? Están siendo martirizados el día de hoy. Están siendo crucificados. Están siendo perseguidos. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, tú eres la roca sobre la que edificaré mi iglesia. El infierno tratará de destruirla, pero las puertas del infierno no podrán contra ella. Fíjense, a mi madre espiritual, la señora Conchita Cabrera de Armida, le dice Jesús estas palabras en 1915. El mundo necesita como un nuevo Pentecostés. Ya lo había pedido San Juan 23 al comenzar el Concilio Vaticano II. El mundo necesita un nuevo Pentecostés. Y por la imploración de mi corazón vendrá a renovar los corazones. Pero que se unan las almas a la plegaria mía para apresurar ese momento de salvación, implorando esa gracia por María. El mundo duerme en su agonía. Pasa la iglesia por una crisis en la que muchos desertarán, pero triunfarán. Los dos espíritus lucharán. ¿Cuáles son los dos espíritus? El Espíritu Santo y el espíritu del mal. Los dos espíritus lucharán. ¿Están luchando en nuestros días esos dos espíritus? Los dos espíritus lucharán, pero triunfará el santo. Es palabra del Señor, es promesa del Señor. Y ha comenzado la lucha. Será cruel, será encarnizada en mi iglesia. Pero como el Espíritu Santo la asiste, ella triunfará arrancando millones de almas al infierno. Ella triunfará arrancando millones de almas al infierno. Nuestra iglesia triunfará, la esposa del Cordero, que merece nuestro honor, nuestra alabanza. Somos la esposa del Cordero. Iglesia, esposa del Cordero. El Señor te promete que triunfarás. En tus luchas triunfarás, en tus angustias triunfarás, en tus dolores triunfarás. Porque a ti, iglesia, esposa del Cordero, Dios te ha prometido su cruz y con su cruz la fecundidad. Por ella nos hablaban hace unos minutos de que cuando un árbol da fruto, viene la poda, que a veces es con J, ¿verdad? Porque se siente uno. Que el Padre Celestial le pone una buena. Pero el Señor dice, no es para que te seques, es para que des fruto y un fruto que permanezca. El Papa Francisco nos pide a la renovación carismática que no desfallezcamos en la adoración. Dice, decir renovación carismática es decir bendición de Dios para el mundo, pero la bendición de Dios para el mundo tiene que comenzar por la adoración. Y la adoración, doblar rodilla delante de Jesús para agradecerle al Padre, para pedir su Espíritu de nuevo, que renueve la faz de la tierra, que nos unja como ungió a los apóstoles, a las santas mujeres. Que venga a nosotros como vino sobre María en su inmaculada concepción, en la concepción del Verbo de Dios, en la encarnación del Verbo, como vino en Pentecostés. Jesús nos dice, ese Cordero de Dios que ve Juan, dice degollado pero está de pie. Un corderito degollado no puede estar de pie. Ese Cordero que Juan ve en las revelaciones del Apocalipsis y que está degollado pero de pie, habla de Cristo, muerto y resucitado. Dice, y ese Cordero degollado que está de pie es el que nos trae la salvación.
Ese cordero degollado es el que nos bautiza de nuevo en Espíritu Santo. El que quiere que entremos con María al aposento alto, esperando en oración, perseverando en oración con María. Esa gracia. Que el Espíritu del Señor venga sobre nosotros. Que el Espíritu del Señor suscite en la iglesia, dice el Santo Padre, esos carismas que son necesarios en la iglesia. El Papa Francisco dice, cuando yo estaba en Argentina y veía los grupos carismáticos, yo decía que esos eran escuelas de samba. Dice, y tantito antes de ir al cónclave me nombraron vicario para la renovación carismática. Y entonces entendí que la renovación carismática es don de Dios para el mundo. Somos don de Dios para el mundo, mis hermanas y hermanos. Tenemos que renovarnos por la sangre del Cordero que quita nuestro pecado y nunca darnos por vencidos. La lucha vendrá, las caídas, los tropiezos, pero el Señor quiere que nosotros nos levantemos, que no nos quedemos tirados. Ese Espíritu Santo de Dios que está en nosotros desde el día de nuestro bautismo quiere renovarnos con sus dones, con las virtudes que nos pide vivir cada día, de manera especial, dice el Papa, la fe, la esperanza y la caridad. Quiere ese Espíritu Santo de Dios derramar sus frutos en nosotros. Los frutos que se necesitan comenzando en nuestro corazón, siguiendo en nuestra familia, en nuestros lugares de trabajo, en nuestras comunidades parroquiales. Dice el Papa, por favor, no se peleen por los primeros lugares en la renovación carismática. Es que yo soy la cabeza del grupo. Dice, no, la cabeza del grupo es Cristo. Cristo es nuestra única cabeza. Cristo es nuestra única cabeza, Cordero y Pastor. Perseveremos en la oración y dice Él, y vayan a anunciar a las calles. Vayan a anunciar con el fervor de los primeros discípulos y discípulas, de los apóstoles renovados con el fervor de María. Vayan a los pobres, vayan a los que están en las orillas, a los rechazados, y toquen en la carne del pobre, la carne de Cristo. Fíjense, nos manda a los pobres este Cordero de Dios que quiere dirigirnos a esa obra de la nueva evangelización con el fervor de la primera iglesia, a tocar en los pobres la carne de Cristo. Preguntaba una vez el Santo Padre, cuando tú das limosna a un pobre, ¿lo miras a los ojos o le avientas las monedas? Dice, míralo a los ojos, es tu hermano y en él está Dios. Es tu hermano, en él descubre la imagen de Dios. No lo podemos descubrir si no nos dejamos renovar por el Espíritu Santo, que nos dé una mirada nueva, que nos dé unas manos nuevas, que nos dé unos pies nuevos, un corazón nuevo. Los invito a que nos pongamos de pie y vamos a decirle al Señor que nos dé un nuevo corazón. Dame un nuevo corazón, el que alabe noche y día. Dame un nuevo corazón, oh Jesús, tú eres mi guía. Dame un nuevo corazón y que sea morada tuya. Dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón. Aleluya. Vamos a terminar con una oración que el Santo Padre les manda a ustedes. ¿Quisieran oír esta oración que el Papa nos regala en este día? Unámonos a ella. Señor, escúchenla y guárdenla en su corazón. Señor, mira a tu pueblo que aguarda el Espíritu Santo.
Mira a los jóvenes, mira a las familias, mira a los niños, mira a los enfermos, mira a los sacerdotes, a las consagradas y consagrados. Mira a tus obispos, mira al Santo Padre, míralos a todos. Concédenos aquella santa borrachera, la del Espíritu, la que nos hace hablar todas las lenguas de la caridad, siempre cercanos a los hermanos y a las hermanas que tienen necesidad de nosotros. Enséñanos a no luchar entre nosotros para tener un trozo más de poder. Enséñanos a ser humildes. Enséñanos a amar más a la iglesia que a nuestro partido, que a nuestro grupo, que a nuestras peleas internas. Enséñanos a tener el corazón abierto para recibir el Espíritu. Envía, oh Señor, tu Espíritu sobre nosotros. Shalabrazanda gracia el embrioso. Ora, deja que tu Espíritu Santo te llene y Él implore las gracias que necesitamos. Cuando nuestras palabras se acaban, Él viene en ayuda de nuestra debilidad. Abraza la gracia el embrioso sunirás. Nugnabrios seclani abrioso nirei abrazo edubrios el san abrioso lebrios ven Espíritu Santo, bautízanos. Jesús, bautízanos. Ven Espíritu Santo de amor. Ven Espíritu Santo, ven amor de Dios. Ven Padre de los pobres, ven dador de las gracias. Ven luz de los corazones. Obra así. Numnaras celebriase, globos celebriase, en el nombre del Señor. Osana, Hijo de David. Levanta la alabanza, no dejes que decaiga. Deja que el Espíritu Santo ore. Deja que Jesús, por su Espíritu, te inspire la oración de alabanza, de gratitud. Abrazando, abrazo, lo briso, la alegría, Sarares. Bautízanos, Señor, con tu Espíritu. Derrama tu Espíritu Santo de amor. Os alabrás, alegría, salabras, con hombría, Cordero de Dios que quita nuestro pecado, danos tu Espíritu. Celebrías, alegrías, tú eres el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Osana, Santo, Santo. Mi alma te alaba, mi alma está sedienta de ti, porque tú eres el Dios vivo. Como la sierva busca el cántaro de agua. Aleluya. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu, ven Espíritu, Espíritu de Dios, ven Espíritu, Santo Espíritu, ven Espíritu, oh gloria a Dios Santo. ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu,
Ven Espíritu. Bendito eres. Levanta esa alabanza al Señor en este momento. Eres como el viento suave que viene de lo alto para llenarnos en este día con su fuerza, con su presencia. Levanta tu voz y si oras en las lenguas del Espíritu, comienza a pedir al Espíritu Santo que llene tu vida y este lugar con su santa presencia. Cuando el Espíritu llegó en Pentecostés, derramó sobre los suyos lenguas amorosas, lenguas de la presencia santa del Señor. Ábrete en este momento y clama: ven Espíritu, como nos decía esta mañana, ven Espíritu. Lléname, 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 infunde tu fuerza, infunde tu fuego dentro de mí. Ven Espíritu Santo, penetra el profundo de nuestro corazón. Ven Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Abre tus labios en este momento. Y si no entiendes lo que hablas, deja que el Espíritu Santo dirija esa oración. Levanta tu voz, levanta tu voz, levanta tu voz y alaba al Señor, alaba al Cordero de Dios, alaba al Cordero de Dios. Ora la marashi, ora la marashi, bendito y alabado sea, Señor Jesús. Santo eres tú, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este momento maravilloso, este momento en que quisiéramos que no se termine, porque estamos en tu propia presencia, Señor Jesús. Hemos hablado de ti, te hemos alabado, te hemos glorificado. Tú, Señor, que diste hasta la última gota de tu sangre, que moriste en la cruz, que resucitaste al tercer día, que nos envías el Espíritu Santo como paráclito, como abogado, como defensor, que nos dejas esta tu santa iglesia con los sacramentos, que nos dejas a la Santísima Virgen María como intercesora de nuestra iglesia y de nosotros. Dejándonos todo esto, Señor, aún así quisiste quedarte en medio de nosotros en la fracción del pan, como alimento de vida eterna, porque tú dices: quien come y bebe de mi cuerpo y de mi sangre tendrá vida eterna, vida en abundancia. En este momento vamos a meditar en esta canción que les voy a compartir, mis queridos hermanos, donde hablamos de ese Jesús que se da a cada uno de nosotros en la Eucaristía. Podemos sentarnos, meditar y hacer vivo en cada uno de nosotros el momento en que en la iglesia nosotros nos acercamos y cuando le decimos a Él antes de comulgar: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino.
Qué alegría encontrarte, Jesús, en tu vino y tu paz. Oh Señor, qué consuelo saber que me amas. Eres tú la palabra de Dios, la eterna palabra de Dios, que has querido venir a morar en mi pecho. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. Eres tú, oh principio y fin, manantial de la vida. Eres tú, luz de luz, Dios de Dios, verdadero. Eres tú, oh milagro de amor, oh eterno milagro de amor. Eres tú, mi Señor y mi Dios, mi alimento. Y el coro dice, eres tú, Jesús, Jesús, eres tú. Eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. Cuánto amor al nacer en Belén de María la Virgen, al andar los caminos del hombre y llamarle tu amigo. Oh Cordero de Dios, cuánto amor al morir en la cruz, cuánto amor al querer compartir tu victoria. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. Gloria a Dios, muchísimas gracias. Primero que todo le doy gracias a Dios por permitirme servirle en este ministerio de la evangelización a través de la música. Gracias a Mariden, a Esther, a Carismas en Misiones por darme esta oportunidad. Y pues el día de mañana ya yo no voy a estar aquí, hoy salgo para Miami, así que pónganme en sus oraciones y que el Señor los siga bendiciendo y nos siga bendiciendo. Amén.